Es raro no ver a la hermana Ana Castro por acá. Es raro. Pero veo por aquí a Clarita Escobar y a don Melvin, por allá le veo un brazo. Seguramente con el otro está comiendo. ¿Qué más, hermano Melvin? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, hermano, vamos a continuar el estudio. Le voy a pedir el favor al hermano Jesús Otolongo, que es el anfitrión, que por favor voy a poner la presentación en PowerPoint, entonces que esté muy pendiente de los hermanos que levantan la mano, de lo que se dice en el chat. ¿Listo, hermano Jesús? Sí. Vamos a iniciar. La vez pasada hablábamos de la debilidad de la ley, pero déjenme compartir. Hablamos precisamente de esta parte, lo que era la debilidad de la ley. Pero la ley era débil, la debilidad de la ley radicaba en la imposibilidad del hombre en cumplirla. El efecto de nuestra naturaleza humana o nuestra naturaleza pecaminosa nos hacía ver a la ley débil, ¿cierto? Vamos a continuar el tema. Déjenme ver acá una cosita. La primera cuestión, ¿no? Desde el principio, no, ¿verdad? Denme un segundito, por favor, enviar electrónico, acá. Y lo hacemos por este lado, entonces. Opa, listo. Entonces, habíamos visto la debilidad de la ley, que recae en estos dos. Pero en el versículo, vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Cristo, en su naturaleza humana, era capaz de cometer pecado. Fue un hombre, sintió dolor, sintió todo lo que nosotros sentimos. La diferencia fue que él no pecó. Yo creo que ustedes me digan, ¿por qué creen ustedes que Cristo no pecó? ¿Qué piensan ustedes? Porque mantenía lleno de... ¿Cómo ya, Ferni? Abre el micrófono, por favor. Porque estaba lleno del Espíritu, se enriquecía en las cosas de Dios. Entonces no le daba pie a las cosas malas para pecar. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una idea de por qué Cristo no pecó? Porque Él es santo, porque Él es santo. Él siempre era santo y es santo. Pues no había pecado en Él. Explícanos un poco más el punto, Beatriz, por favor. Porque Él no pecó, porque como Él, siendo Dios, Él se despojó de su trono. Se hizo hombre. Y si se hizo hombre, o sea, él estaba en esa santidad constante, dándonos ejemplo y dando ejemplo a la humanidad, de que teníamos que vivir en santidad para poder... Hermano, miren, la razón principal por la que Cristo no pecó no era de que él fuera incapaz de cometer pecado. No. Cristo en su naturaleza humana era capaz de cometer pecado. Fue hombre, sintió todo lo que nosotros sentimos. La diferencia fue que él no pecó. Pero ¿saben por qué Cristo no pecó? Porque él decidió no pecar. Y yo sé que ustedes me van a decir, hermano, ¿cómo así? ¿Es que uno decide pecar o no pecar? Pues si miras por el espejo retrovisor, todo eso en lo que nosotros hemos fallado es la consecuencia de una ¿qué? Normalmente es la consecuencia de una ¿qué? Desobediencia. De una debilidad. De una decisión. O sea,
A ver, pongamos un ejemplo fácil, una ilustración fácil. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Sabemos nosotros que el Señor se alegra y espera que nosotros como iglesia nos reunamos el primer día de cada semana para alabar su nombre, glorificar su nombre. ¿Sí o no? ¿Sabemos eso o no lo sabemos? Sí, señor. Sí, ¿Cierto? sí, lo sabemos. Ok, perfecto. Tenemos un verso muy conocido, de hecho, que es Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde claramente nos dice el autor sacro, inspirado, no dejando de Dejando de congregarnos como tiempo, costumbre. no dejando de congregarnos. Entonces, tenemos toda la instrucción. Pero yo he decidido el domingo no ir al servicio. Entonces, miren que así como en este ejemplo, todo lo que nosotros consideramos pecado, o no lo que nosotros consideramos pecado, lo que la Biblia dice, es, a ver, fornicar. ¿Es pecado, sí o no? Sí, Sí, A una persona decide fornicar o la obligan a fornicar. decide. Sí, de fornicar. Decide fornicar. Mentir. ¿Es pecado, sí o no? Sí. Sí, Una persona decide mentir o Lo hacen mentir. lo obligan a mentir. decide. Decide. Entonces, cuando decimos acá, hermanos, que Cristo en su naturaleza humana era capaz de cometer pecado, que fue un hombre que sintió todo lo que nosotros sentimos. Y cuando estoy diciendo que sintió todo lo que nosotros sentimos, todo es igual a todo. ¿Sí? Le dio hambre, le dio sed, se cansó, le dio sueño. ¿Sí? La diferencia fue que no pecó. Él decidió no pecar. Tuvo mujeres con esa hermosas al decisión- lado. ¿Cómo, hermano? Tuvo mujeres hermosas cerca. Sí, tuvo mujeres hermosas al lado. Muy bien. La diferencia fue que él decidió no pecar. Y con esa diferencia, lo que el pecado le hace con el hombre fue lo que Cristo hizo con el pecado, destruir su poder. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿qué hizo? De una forma, digámoslo así, simbólica, pero no es tan gráfica, es un poco más gráfica que simbólica. ¿El hombre estaba para qué? El Para hombre, enseñorearse sobre la tierra. y denle un significado, un sinónimo de enseñorearse. ¿Eso es tener qué? Dominio, control, Dominio, dominio. poder, reinar, ¿sí? El hombre estaba para ello. Pero cuando el hombre pecó, es como que el hombre le dijo al pecado, mire, ¿sabe qué? Tome, yo le entrego todo el poder que yo tenía sobre la naturaleza. Y el pecado trajo consigo la muerte y la muerte pasó a reinar sobre todos los hombres. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que hizo? Cuando Cristo, en su naturaleza humana, decide no pecar, entonces él hace con el pecado lo que el pecado había hecho con nosotros. El pecado nos había quitado a nosotros el poder. Cristo le quitó el poder al pecado. Obviamente, esto es obra completa del Espíritu Santo en la persona de Jesús. ¿De acuerdo? amén, hermano. Entonces, Él retomó el poder sobre la muerte. sobre la muerte y sobre el pecado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, ¿cómo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Se cumple en que ahora sí somos libres. Lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo logró muriendo por nosotros. ¿Para qué estaba la ley? Para cumplirla. O sea, la ley tenía un objetivo. Sí, hermana Alicia, perdón. La ley estaba establecida, hermano, para que se cumpliera. Sí. ¿Y qué le traía al hombre el cumplimiento de la ley? La santidad para poder lograr entrar al cielo, cosa que La nunca pudimos hacer. libertad. Más que la santidad, es la libertad.
¿La libertad de qué? De no tener la cadena del pecado. Ese era el objetivo de la ley. Pero ya vimos en los versículos anteriores que la ley fue débil por nuestra naturaleza humana. Entonces en Cristo se cumple lo que la ley no pudo, hacernos libres. ¿Libres de qué? Libres de la ley. Libres de la ley. Del pecado. Libres del pecado. Esa es la justicia de la ley que se cumple en nosotros. Que nosotros, una vez obedecemos el evangelio, y recuerdan que, ¿alguien me recuerda qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, Las buenas nuevas de eso. obedecemos el evangelio, que no obedecemos a través del acto del bautismo, entonces, ¿ahí qué somos? Somos libres. Libres. Realmente allí somos libres. ¿Libres de qué? Somos libres de pecado y también somos libres de culpa. Sí. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Sí, porque Cristo nos perdona a través de su sangre. Porque Dejar de compartir la diapositiva, la presentación. ¿Ustedes comprenden eso? Somos libres del pecado, pero también somos libres de... Pero no se te escuchó lo último. Somos libres del pecado, pero somos libres Y somos libres de culpa. de culpa. Somos libres del pecado y libres de culpa. ¿Hay alguna diferencia en eso? ¿Ustedes ven alguna diferencia? ¿O creen que existe alguna diferencia? No, es igual. Las dos son iguales. Si de culpa, O sea, le culpan, o sea, nosotros éramos culpables porque vivíamos en pecado. Entonces, al liberarnos del pecado, de todos modos habíamos sido culpables de los pecados anteriores. Sí. Pero la culpa la tomó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, redimiéndonos. Ok, sí hay una diferencia, hermanos. Y es la diferencia que nosotros necesitamos aprender a vivir. Levánteme la mano todos los que tienen la cámara prendida, los que la tienen apagada, no sé, me mandan una reaccioncita ahí, un emoticón con una manito arriba, con un puñito, con un aplauso. Levánteme la mano los que en esta sala han sido libres del pecado a través de Jesucristo. Ahora levánteme en la mano los que han sido libres de culpa, de la culpa de sus pecados a través de Jesucristo. Miren, hermanos, hay algo, a nosotros nos faltan muchas cosas por comprender de la obra del Espíritu Santo, de las cosas de Dios, mejor dicho, de la gracia de Dios. Sin embargo, una de las diferencias grandes entre nosotros y los cristianos del primer siglo no es la obra del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo obró en ellos de una forma diferente a como obra en nosotros. Lo de nosotros está más acá. Y cuando digo que está más acá, mis hermanos, lo estoy diciendo es porque la obra del Espíritu Santo en nosotros la bloqueamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos, predicamos que vivimos bajo la gracia del Señor, sin embargo, no hemos comprendido, no hemos aprendido y por ende no podemos aplicar qué es vivir bajo la gracia del Señor. Cuando hago la pregunta, el Señor nos hace libre de pecado y nos hace libre de culpa, que si son una y la misma, pues a la conclusión que llegaron algunos fue que es una y la misma, pues no es la misma. El pecado es el acto que yo cometo en contra de la voluntad de Dios. La culpa, ¿qué es la culpa? Es lo que- lo que queda por ese pecado, es lo de la... que la Esa conciencia es la lo acusa, consecuencia, ese es el pago. Ujú. la conciencia lo acusa a uno.
la culpa es la que me dice a mí, ah, es que yo pequé. Acá en Colombia tenemos un dicho, y yo sé que después de esto me van a apedrear algunas, pero bueno, vamos arriba. Que vamos arriba, que por la verdad murió Cristo, no, mentira, hermano. Es un dicho popular acá. Y acá dicen que las mujeres no son histéricas, Sino No. las históricas. mujeres son históricas. ¿Por qué razón se dice eso? Porque ellas no le dicen a uno nada. Pero cuando se le saca la piedra, y usted se acuerda que por allá en el año 2000, el día que estábamos en tal parte, camisa tal, yo tenía una camisa de esas, en serio, ya se acuerdan del más mínimo detalle. Por eso nosotros decimos que las mujeres no son histéricas, sino históricas, perdón hermanas, solamente es una, eso es con otras mujeres, no con ustedes, no con ustedes, eran otras, eran otras. Pero nosotros estamos igual. ¿Nosotros estamos igual en qué? En que sabiendo que ya somos disculpados, nos seguimos Que ya cargando la fuimos culpa. perdonados, Nos nosotros seguimos cargando seguimos la culpa. ahí. Nosotros seguimos ahí como Flagelándonos. los monjes Flagelándonos. en la Edad Media. Látigo, látigo. Me da culpa, me da culpa, me da culpa, me da culpa. No, hermano, y es que yo me acuerdo que yo hace, no, como 20 años yo hice tal cosa. O sea, la Biblia dice que cuando Dios nos perdonó los pecados, Dios decidió olvidar nuestros pecados. Y nosotros se los recordamos. Pero qué ganas tenemos nosotros de que nos den madera por lo mismo. O sea, a veces no sé si es que tenemos un espíritu de mártir, de, ay, me tengo que dar madera por esto, o ya nos estamos pasando de querer generar lástima, ay, pobrecito, que pecó. No. Dios, el sacrificio de Jesús, nos libró del pecado y de la culpa. Eso que usted hizo ayer, mejor dicho, no lo voy a poner tan lejos. Eso que usted hizo ahorita a las 7 de la noche. Ah, no falta el hermano que se mira en el reloj. Ay, el hermano, ¿cómo supo que yo hice eso? Eso que usted hizo ahorita a las 7 de la noche, ese que yo hice ahorita a las 7:30. El Señor ya te lo perdonó. Ojo, no estoy diciendo con esto, ya como el Señor ya me lo perdonó. No, yo sí tengo que reconocer yo mismo, confesárselo, decirle al Señor, Señor, tú sabes que hice esto, perdóname porque hice esto. Por ese pecado que todavía no has confesado. Pero una vez confesado, listo ya. Sale, ni culpa ni nada, ya fue. Entonces, por eso, la obra del Espíritu Santo a veces se ve muy incompleta entre nosotros. ¿Por qué razón? Porque mire, vamos a aclarar términos. Entonces, nosotros seguimos cargando con la culpa de nuestros pecados pasados. Eso, cualquier parecido con la teoría del karma es pura coincidencia. No estoy diciendo con esto que nuestros pecados no tengan consecuencias. Todas nuestras obras tienen consecuencias, hermanos. Pero ustedes quieren aprender de alguien que pecó abiertamente, pero que abiertamente también se arrepintió. Lean la historia en 2 de Samuel del pecado de David con Betsabé. Lean todo el proceso. Cómo David fue consciente del pecado que él había hecho y trata de encubrir la falta de una u otra forma. Primero manda a llamar a Urías, ¿cierto? Le dice, mi hijo, bueno, vaya para su casa, descanso y dice, mañana se va. Ya David dijo, no, pues ya. Este man se va para la casa, está con su mujercita, mañana va para la guerra y aquí no pasó absolutamente nada, ¿cierto? Y Urías duerme afuera. Y así, entonces David ya manda a matar a Urías, porque mandó una carta con el propio Urías y se la entregué, póngame en este muchacho de carne de cañón, ¿sí? Y ya entonces, pobrecita, sabe que quedó viuda. El rey mostró su misericordia y había que proteger y acoger a las viudas. Él la protegió y se la trajo con él.
Qué buen rey David. Hasta que Dios le mandó a nadie, imagínate, ya. O sea, David en su mente estaba de, listo, ya hice, ya, o sea, ya aquí no pasó absolutamente nada, ya ese man se murió. Qué pesar que lo mataron esos los que estamos en guerra, se me olvida el pueblo ahorita. Qué pesar todo eso, pero yo voy a proteger esta viuda, voy a cumplir la ley. Qué bueno David, ¿no? Y David estaba tan convencido de eso, que David no cayó en cuenta de su propio pecado. Dios le tuvo que mandar al profeta Natán. Y recuerdan que cuando Dios le manda al profeta Natán, Natán le cuenta esa historia bonita del hombre rico, el hombre pobre, este con muchas ovejas, este con una única ovejita, es produce una ternura esa historia. Y cuando David escucha que fue el rico el que mató la ovejita del pobre, que muera irremisiblemente y que pague 4 veces, y le dicen a Natán, jovencito, papá, que se fue usted. Como ahí, yo no me robo ninguna oveja. No, pero robó el Yahvé y mandó matar a Urias, la misma historia. Y David, dice la historia, que David empieza a hacer, cuando nace el niño, David empieza a hacer ayuno, David empieza a hacer un duelo porque el niño se enferma. ¿Sí? Y ya todos estaban preocupados, porque el niño se agravaba cada vez más. Y David destrozado. Y el niño muere. Y la gente de la corte de David decía, ¿cómo le decimos al rey? Si el rey no quiso comer, si el rey estaba aislado, no quería saber nada de nadie, mientras el niño estaba enfermo, ahora que se murió, pues en el momento en que David les ve la preocupación, David entendió que el niño había muerto. Se levantó, se afeitó, se bañó, se organizó, comió. Eso es entender. David sabía que Dios le había perdonado, la consecuencia no se la quitó. Él sabía que esa era la consecuencia de su acto, pero no se quedó generando lástima. Dios, yo me arrepentí, pero ¿por qué te llevaste el niño? No. Listo, hermano. Pecamos, arrepintámonos. Asumamos la consecuencia de nuestro pecado con gallardía, porque fuimos gallardos para pecar. ¿Sí? Y continuemos adelante. Pero yo no me imagino a David después, 10 años después, no, imagínese. Hace 10 años el Señor me quitó el primer hijo que tuve con Betsabé. Ese iba a ser el heredero al trono. No, David siguió la vida. Eso ya quedó atrás. Estamos haciendo nosotros eso, hermanos. ¿Qué creen ustedes? O sea, no me contesten a mí, contéstense a ustedes mismos. ¿O todavía estás viviendo anclado a esa culpa del pecado que Dios ya te perdonó? ¿Ustedes saben cuánta fuerza tiene un elefante? Un elefante adulto. Un animalito de esos, así, tranquilito, tranquilito. Ala o arrastra fácilmente, sin despeinarse, como se dice acá en Colombia, 3,5 toneladas. 3,5 toneladas. Eso es tener fuerza, ¿no? Ustedes saben, en los circos, cuánto mide la vara a la que entierran y donde amarran al elefante. ¿Saben cuánto mide? Para un animal que es capaz de alar 3,5 toneladas. Como 20 centímetros. Un poquito más larga. Mide 50 centímetros. Créanme que el elefante que tiene el grillete acá, solamente con levantar la pata, tiene la fuerza suficiente para sacar la varilla. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a él lo enseñaron desde recién nacido a estar amarrado allí. Entonces,
¿qué pasa con este animalito? Él va creciendo, él es muy fuerte, pero en su cabezota, digo cabezota no de forma despectiva, sino que es una cabeza grande la que tiene ese animal, eso lo domina, eso lo detiene. Nosotros parecemos elefantes. No por la inteligencia ni por la memoria, porque estamos ahí. El Señor nos liberó del pecado y de la culpa. Nos hizo libres. Pero nosotros seguimos ahí cargando con la misma culpa, cargando con el pecado. Y yo a veces me imagino a Dios acá mirándonos como, papito, y entonces, ¿qué? Yo ya te solté eso, pues porque, a ver, yo quiero que vos hagas eso. Entonces, hermanos, ojo, que nosotros podemos estar ahí en esta situación, precisamente, ¿por qué razón? Por la razón de que no estamos dejando, o sea, no hemos entendido el propósito de la ley que se cumple en nosotros, que era darnos la libertad. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Son 9:7. Ok, déjenme yo si más bien. No. Voy a dejar hasta aquí para empezar en el versículo 5, que es este versículo, la próxima clase. Pero voy a terminar con el versículo 4. Cumplirse en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Cómo es eso que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu? Cuéntenme ustedes a ver qué es eso. ¿Qué es andar conforme al espíritu o qué es andar conforme a la carne? Conforme a la carne, que hace lo que tú quieres, y conforme al espíritu hace lo que Dios quiere. ¿Alguien está de acuerdo con la hermana Clara? Sí. ¿Alguien está de acuerdo con la hermana Clara y con la hermana Ana? Que los deseos de la carne siempre son lo que a uno le gusta más del mundo, que son... Beatriz, tienes interferencia, no se te escucha. Yo lo escucho bien. Yo lo escuché bien también. Hola. Ya. Es que no. Repítenos, por favor. Néstor es el que no escuchaba bien. Bueno, yo no escuché. Que cuando yo me dejo llevar por los deseos de la carne son todos los apetitos sexuales o la fornicación, todo lo que sea que a uno le agrada o que le agradaba en la época cuando uno no era cristiano. Y cuando ya uno está en el espíritu, quiere agradar al espíritu, o sea, las cosas buenas de Dios, conforme a lo que Él nos manda en su palabra, ya no haciendo lo que hacíamos anteriormente. ¿Alguien está de acuerdo con Beatriz? Ujú. Bueno, no la apoyen tanto, que por allá dijeron, pues, Sí. pero como que... Sí, hermano, porque los que andan en la carne piensan en cosas de la carne, Ujú. y los que andan en el espíritu con cosas espirituales. Ok. Están como muy de acuerdo. Y en teoría es eso. Ahora vamos a la práctica. No. No hablemos de realidades. No, sí hay que hablar de realidades. No, sí, claro. Porque es que andar en el espíritu. A ver. Pablo no escribió, el Espíritu Santo no inspiró a Pablo y le dijo, para que los que anden en el espíritu sean libres. No, nos hizo libres para poder andar en el espíritu. Ese fue el orden. Primero nos liberó para nosotros poder andar en el espíritu. Si no es así, no nos funciona la ecuación. Al contrario, era la ecuación de la ley. Tienes que hacer esto, andar en la ley para ser libre.
Pero en el capítulo 7, Pablo dice, yo conocí el pecado porque la ley dice que es pecar. Si la ley no dijera no codiciar, yo no conocí la codicia si la ley no dijera no codiciar. Entonces, la ecuación es muy simple. Somos libres. Vivamos en el Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu. ¿Y cómo vivimos conforme al Espíritu? Viviendo de una buena vez. Empezando de una buena vez a vivir nuestra libertad. ¿A qué eres preso hoy? Pregúntate hazte esa pregunta. ¿A qué soy esclavo hoy? Y si lo analizas muy bien, hermano y hermana, si lo analizamos muy bien, Iglesia del Señor, nuestra esclavitud está más al soportar la culpa que al pecado mismo. Solamente que mientras nosotros estemos como el elefante, amarrados a esa culpa, nosotros no vamos a poder desarrollar ni vamos a ver la fuerza que nosotros tenemos para avanzar. Lo único que logramos ver es, yo estoy metido en este cuerpo carnal, en esta naturaleza pecaminosa, bla, 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 bla. La carne es débil, como La ya carne vimos es que no débil. es cierto. ¿Sabe qué? ¿Sabe que no he escuchado nunca ningún predicador? Ah, bueno, no, mentira, sí lo escuché una vez. Que la carne es rica. Cuando yo estaba en la escuela bíblica en Ecuador, a 2 cuadras de la escuela había un restaurante. Seguramente Pablo nunca hubiese ido a comer allá. El restaurante se llamaba Las Delicias de la Carne. Era tal vez uno de los mejores restaurantes en Quito donde vendían carne. Era de un argentino, pero así se llamaba Las Delicias de la Carne. Era chistoso, pues tenía como 19, 20 años. Y Emocionado, no emocionado, tranquilo. A mi profesor de romanos, Arturo, le decíamos eso. Muchachos, ¿para dónde van? Para Las Delicias de la Carne. Y él se quedaba mirándonos hasta que le contamos que eran Las Delicias de la Carne y ya él iba con nosotros a Las Delicias de la Carne. Y predicaban allá. No predicamos allá, comíamos allá. Pero bueno, era bien importante, es bien importante esto, hermanos. Andemos en el Espíritu. Pero andar en el Espíritu es andar en esa libertad. ¿Qué es lo que te tiene esclavo hoy? Pregúntate como iglesia, ¿qué es eso que no te está dejando avanzar espiritualmente? Y discernirlo muy bien. ¿Sí? Ah, hermano, pero es que yo peco. Todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno llegase a pecar. Tenemos ¿sí? abogado. Entonces, esto es vivir, andar según el Espíritu, es andar en la libertad que Dios nos dio para andar. Si siguiéramos estudiando el libro de Romanos, pues vamos a ver que enseguida Pablo va a empezar a decir qué es lo que estos prohibían, aquello, y dice que hay que guardar es la armonía. Hay que soportar al débil, pero también hay que organizar otras cositas y explica muy bien quiénes son los débiles, ¿sí? Los débiles en la fe no son aquellos hermanos que se convirtieron en practicantes del pecado, ¿no? Ese era el de Corinto y Pablo dijo, corríjanlo. Eran algunos en Tesalónica y Pablo dijo, corríjalos, ténganlos allá, margínelos un poquito para que sientan la represión, ¿sí? Andar en el Espíritu es andar en la libertad. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, para que fuésemos libres. Recuerda ese versículo precioso en la boca de Jesús, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Nos hará? Libres. Libres. Ok, hermanos, entonces, ¿quieren ver la obra del Espíritu Santo en ustedes como iglesia? ¿Queremos ver eso? Aprendamos a vivir en la libertad que nuestro Dios nos ha dado. Mis hermanos, muchísimas gracias por la atención, gracias por conectarse, gracias por estar cada día con nosotros. Que Dios me los bendiga. Si tienen alguna pregunta o algo, ahí tenemos al hermano Alejandro, al hermano Aniel, al hermano Jesús, al hermano Melvin, al hermano Dimas.
Háganle las preguntas a ellos. Pero si no, díganos si tienen alguna pregunta, bien, o si no, para que continuemos ya con el resto de la programación. Pregúntale a una, Estuvo muy clarito todo. pregúntale a las dos. Amén. Bueno, el ejemplo. Muchas gracias, Pregúntale. Néstor. Muchas Gracias a gracias. Dios. Bueno. Dale, hermano Bien. Alejandro. Listo, hermano. Entonces, vamos a seguir con el servicio. Vamos a ir a ser dirigidos por las peticiones Marcos Durán. Y luego tenemos algunos anuncios, sí, por favor. Entonces, Ajá. hermanos. Oremos, hermanos. Gracias, hermano Lionel, por la clase de esta noche. Que Dios lo siga bendiciendo ricamente. Que Dios bendiga a toda su familia. Oremos. Amadísimo Dios, Padre Todopoderoso, te damos toda la honra y la gloria, Padre, en esta noche, oh Dios Padre, que nos has dado, Padre, la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre, que has traído a través del hermano Leonel, Padre, y que nos ha expuesto, Señor Padre, tu palabra, Señor Padre, para que seamos sabios, Padre, y entendamos, oh Dios Padre, que andar conforme a la carne, Padre, es muerte, y andar conforme al Espíritu es vida, Señor. Te queremos agradecer, oh Dios Padre, que nos dé la inteligencia, la sabiduría, oh Dios Padre, de poder entender y de andar siempre en el Espíritu, Padre, para que tengamos esa vida siempre en tu amor y en tu misericordia. Agradecemos profundamente, Señor Padre, esa bendición que has derramado, Señor Padre, y que seamos siempre fortalecidos en el Espíritu para salir adelante cada día, Señor Padre, y ponerlo en práctica, Padre. Traemos ante ti, Padre, estas peticiones materiales, Padre, y pedimos, Padre, y oramos, Padre, para que continúa pidiendo, Padre, por nuestro hermano, Padre, Néstor, y por la hermana Blady, Padre, para que les des un trabajo, Padre, y les des sabiduría, Padre, para que lo puedan elegir mejor, Padre. Ayúdalos, oh Dios, Padre, para que ellos puedan, Señor, tener un mejor trabajo digno, Señor Padre, donde tú les ayudes, Padre, para que tu gloria sea mostrada, Señor Padre, sepan, Padre, que hay un Dios, Padre misericordioso, que da también, Padre, conforme a lo que le pidamos, oh Dios, Padre, y sabemos, oh Dios, que pronto harás en ellos, Padre, eso, Señor Padre, lo que han pedido, Padre, y pedimos, oh Dios, por todos aquellos, oh Dios, Padre, que no tienen trabajo, Padre, que les consigas un trabajo, por todos los hermanos, oh Dios Padre, que están pasando necesidades también materiales en diferentes situaciones, oh Dios Padre, que tú les ayudes, oh Dios, que tú los guardes, que tú los protejas, oh Dios Padre, y te damos, Padre, la honra y la gloria siempre, Padre. Y como dice en Mateo 6, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, y que siempre se haga siempre tu voluntad, Padre, y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados, qué bendición. Gracias a Dios por... Qué buen grupo esta noche, gracias a Dios. Nuestro hermano Carlos Inglés, una clase especial como esta, qué bueno. Gracias. Se está cortando, hermano Alejandro. No se le escucha, hermano Alejandro. Se le Y entrecortado. qué pesar, qué Apague la pesar. cámara. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, bueno, es que no quieren mi rostro, que no cabía ahí, entonces qué bueno. Pero no me parezco, quién sabe. Bueno. Ahora sí me escuchan mejor. Sí. Sí. Bueno, mejor. Entonces, vamos esta fin, hablaba que para mañana con la ayuda de esto, la clase No se escucha. y prepararnos para... Qué cosa.
Se le acabó la cora, yo creo, hermano. Ah, voy a tener que ir donde Saúl para que me ayude, pues. Ya se le escucha bien, hermano. Hay que pagar esos bills, hay que pagar todas esas facturas para que funcione el servicio. Creo que sí. De pronto eso es. Ya se le escucha bien, hermano. Bueno, entonces, listo. ¿Algún anuncio o comentario? No. Está No nuestro te- hermano Voy de a tratar de, voy a tratar de traducir los anuncios que dio el hermano Alejandro. Oh, Por así sí. Que mañana a las 7:30 de la noche va a estar el servicio, la clase con el hermano Carlos Inglés, que también es un tema muy especial. Ujú. Que nos esperamos el jueves a todos con la clase del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo. Y que el viernes también vamos a tener una clase muy importante en este mismo servicio. Adicionalmente a esto, les recuerdo el devocional de familia a familia el sábado a las 8:30. ¿Es a las 8:30 el hermano Jesús? ¿Es a las 8:30 o a las 8? 9 de la noche, 8 de la A noche. las 8. A las 8 de la 8, noche. 8 de la noche. A las 8 de la noche, Sí, de familia a familia con los niños. Ujú. muy bien. Voy a hacer una publicidad. Les voy a mandar un link al grupo de Houston para los que quieran descargar una aplicación de la Biblia Reina Valera del 60. Alguien me la compartió hoy esa app y está muy chévere, pues no solamente porque tiene ahí lo de la Reina Valera, sino que hay muchas cosas que uno puede hacer. Entre ellas, con la que más me he divertido hoy, es que tiene un juego bíblico. Entonces te hace preguntas muy concretas y pues ahí uno va recordando o aprendiendo. Entonces, para los que los quieran, y también pues tiene para subrayar los versículos o tiene para organizar las predicaciones o las clases. Entonces es algo que está como chévere, entonces se las voy a compartir. Alguien me la compartió hoy, la descargué, la miré y bueno, está buena, como les digo. Se voy a compartir para los que quieran hacerlo. Bueno. Ahí se las recomiendo a las hermanas que dan clases de niños, porque están chéveres las preguntas que hacen ahí. Bien. Gracias. Va a ayudar Bendiciones bastante para para las todos, trivias también. hermanos. Va a ayudar. Tenemos que cortarle. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga. Amén, hermano. Amén. Buenas Quería comentarles que noches. nuestro hermano Edil está viajando de Maryland para acá. Y por favor, lo tenemos en nuestras oraciones, nuestro hermano Edil. Está viajando de Maryland para acá, hoy está, si es la voluntad de Dios. Ujú. Pero José, un amigo, está